si tuvimos éxito en la instalación del software o si se presentó algún inconveniente. No, creo que tiene el micrófono o soy yo el que no lo escucho bien. Si acaso de pronto me No, puede sí, se regalar ahí. escucha lejos. Se escuchó lejos. De pronto, si quiere, nos puede escribir al chat y lo leemos. Mientras tanto, no sé si Cristian, nuestro compañero Brian, tuvieron la oportunidad ya de instalarlo. ¿Tenemos ya el software ya listo? Yo sí, profe. Pero pues sí, tocaría probarlo. Vamos entonces a eso. Entonces, no sé si Manuel también lo tenga habilitado, por favor. No, ¿nos podría confirmar una manito arriba o algo? Para saber que con la licencia vencida. Y de pronto tuvo la oportunidad de reiniciar y con la actividad de la licencia tener éxito, ¿no? De lo contrario, pues tendríamos entonces que desinstalar la versión que tiene. Tal vez no sé si es la 2017 o la 2020 o la 2021, instalar esa versión y hacer el ejercicio según el video tutorial que se compartió a la carpeta de archivos. Tendríamos que jugar con esa... Profe, es que pues no importa si está vencido, al uno colocar el activador, puede usar el programa normal. Sí, exacto, pero de todos modos es por si acaso, sí, o sea, no cabe descartar cualquier posibilidad. Es que a veces ese mismo activador tiene como tres versiones, dependiendo la de la view, si sirve o no sirve. Eso estuve viendo en un video. Sí, pues esta última creo que está como para la versión 2020. Y entendemos, Anderson. Bueno, pues esperemos que de pronto, digamos que estos días posteriores tengamos la oportunidad de descargarlo. Pues mientras tanto me gustaría como iniciar y familiarizar un poco con el entorno. Si ustedes lo permiten, podemos iniciar. Entonces, vamos, no sé si se puede ver la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que es la view. Mm, Bueno, creo que no solo el internet de ustedes, sino también el de acá es un poco no muy bueno. Se supone que, bueno, acá está nuestro entorno de la view, pero está cargando como muy mal. Permítame reviso. Bueno, ok. Mm, bueno, no sé si se pueda, ahora sí haya cargado bien la página. Eh, el software de la View, desarrollado por National Instrument, nos permite tener un enlace entre lo que es diferentes formas de programación a nivel industrial y de cierta forma la oportunidad de interconectarlos con algunas interfaz que de igual forma los desarrolla esta misma casa fabricante para poder tener diferentes accionamientos, control, automatizaciones, procesamiento de imágenes o señales, entre otras.
Ellos básicamente son fuertes en casi todas las áreas en las cuales nosotros como ingenieros electrónicos o en la parte, digamos, de desarrollo tecnológico podemos nosotros conocer, lo que es la parte biomédica, lo que es la parte de telecomunicaciones, lo que es la parte de la industria de manufactura o de producción en masa. De cierta forma, están en casi todas las ramas del desarrollo y obviamente también de lo que es el desarrollo sostenible también. Para ello, pues obviamente encontramos de cierta forma unas disponibilidades que nos ofrece la plataforma. Entre ellas, la PXI, la Vue como software propiamente dicho y los productos de AQ, que son los productos de adquisición de señales, ¿cierto? En donde de cierta forma nos permite tener lo que son pruebas de cierta forma como más específicas con desarrollo de módulos que nos permitiría enfocarnos en lo que son laboratorios o en desarrollos en laboratorios o pruebas a nivel de investigación, que de eso se enmarca o se encarga la PXI. La Vue como un software de desarrollo propiamente dicho, donde nos genera diferentes atributos para procesar, para gestionar y para controlar o incluso para hacer supervisión. Muy semejante a lo que, digamos, podríamos de cierta forma comparar en alguna medida con lo que hace MATLAB. Obviamente MATLAB es un software específico para desarrollar desde cero. La Vue también lo hace, pero con un contexto, digamos que bastante diferente, en donde nos permite hacer una programación modular o programación basada en módulos o en bloques, que de cierta forma nos permite tener unas ventajas a la hora de desarrollar automatismos o desarrollar estrategias de control. Y al igual, al final, los productos de AQ, que son de cierta forma enlace o las interfaces de conexión físicas entre lo que es un proceso, lo que es, digamos que una línea de producción, o incluso, ¿por qué no?, entre lo que es la interconexión entre más dispositivos o periféricos que nosotros podamos necesitar o podamos, digamos que, controlar. Para ello, entonces, se ofrecen estas, digamos que, estas breves interfaces. Entre ellos, encontramos entonces lo que es las ventajas y las bondades que nos ofrece, obviamente, trabajar con esta plataforma. Obviamente, así como la Vue, hay algunas otras. Vamos a mencionar InTouch, que también es un software especializado que nos permite de cierta forma también hacer un trabajo ya sea a nivel industrial o ya sea a nivel de investigación. De igual forma también lo podemos trabajar y obviamente pues cada uno tendrá sus ventajas o tendrá sus facilidades para trabajar. Por ahora pues vamos a enfocarnos en lo que nos ofrece de cierta forma lo que es la Vue. Obviamente debemos tener en cuenta, como lo mencionaba en algún momento, la connotación o la configuración la cual nosotros vamos a aprovechar. En este caso encontramos lo que son las entradas y salidas, obviamente niveles de voltaje, corriente. También tenemos entradas y salidas tanto análogas como digitales, buses de comunicación, ya sea de tipo industrial o ya sea de tipo estandarizado, por así decirlo, RC232, comunicaciones I2C, UART, seriales, entre otras, o comunicaciones especializadas en la parte industrial, como lo son protocolos especializados, ya sea protocolos de, un ejemplo, de 4 a 20 miliamperios, o protocolos de incluso más alto nivel, como son las comunicaciones que se dan por medio de lo que es Ethernet, entre otros. Asimismo, también tanto software que respalda como comunicaciones que lo validan, también encontramos interfaces que nos pueden de cierta forma aprovechar la conexión entre los diferentes aplicativos. Eso es como por dar así a grandes rasgos un brochure de lo que ellos pueden trabajar. Experiencia específica en la industria, pues obviamente ellos tienen un amplio portafolio en lo cual podemos encontrar lo que es la parte aeroespacial, obviamente la parte en las telecomunicaciones, en el transporte
y en la electrónica a nivel general, entre otras. Asimismo, también encontramos diferentes desarrollos que nos permiten tener un contacto obviamente más coloquial, en donde de cierta forma la Vue nos ofrece un desarrollo, un entorno o una plataforma que nos permite, digamos, que dar los primeros pasos en lo que es la automatización o incluso el desarrollo a nivel académico. Obviamente, el fuerte de ellos es vender. ¿Vender a qué costo? Vender a costos relativamente asequibles para la industria, un poco caros para la academia. De cierta forma, una licencia de la Vue puede estar fácilmente alrededor de los 80 a 120 millones de pesos. Esto dependiendo, obviamente, de los módulos que usted compre o de los atributos que usted quiera que trabaje o que estén a disposición del software. Esto por dar una mención. Y obviamente entre ellas encontraríamos también lo que es la proyección que nos ofrece la Vue en comparación a otras plataformas. De cierta forma, pues rasgos pues, nos fue la atención, dependiendo obviamente de lo que nosotros estemos buscando como atributos. Vamos a tratar de enfocarnos acá un poco. Empiezo una prueba gratis. Bueno, esto ya es la parte de selección. Pero aquí me muestra el arribo de una vez. Bueno, vamos a abrir esta interfaz. Bueno, una de las interfaces, lo que pasa es que estas ya son a nivel, digamos que industrial, o ya tiene ese contexto, en donde tiene diferentes módulos que nos permiten, de cierta forma, trabajar a nivel, digamos que macro, en diferentes protocolos de comunicación. Y obviamente la interfaz es robusta, que de cierta forma nos indica que nos deja, que soporta diferentes ambientes industriales, obviamente ruido blanco, obviamente interacciones de diferentes tipos de automatismos, como los son motores, como los son actuadores, neumáticos o hidráulicos, entre otros. Pero quería ver las interfaces más, digamos que más fáciles para trabajar o más asequibles a nosotros, para poner un ejemplo solamente. Mm, permítame a ver si por acá podemos tener las de Acus. Ok, estas son unas de Acus, obviamente son módulos que tienen una, digamos que una aplicación específica, por lo menos estas que son módulos de salida de relé o módulos digitales o módulos de entradas y salidas que ya están directamente enfocadas con más conexiones o diversas conexiones. Encontramos también en la parte de abajo pues algunos módulos que son de acceso remoto o algunos otros que de cierta forma nos pueden generar acceso por medio de la red de internet. Pero quería mostrarles otro módulo. Eh, no sé si entra en dispositivos. Vamos a buscarlo nuevamente por acá. Y miremos a ver si por acá me permite buscar una tarjeta que quería, digamos que enseñarles o que viéramos de cierta forma. Estos son módulos específicos. Vamos a ver si la puedo listar por acá. A ver. Okay, esos son manuales. No. Permítame ver si acá nos muestra un poco sobre esta tarjeta. Es que, bueno, acá en la Universidad de Pamplona tenemos unas tarjetas de adquisición del National Instrument. Obviamente, pues las tienen trabajando en la parte de investigación, ya que pues son
interfaz que nos permiten tener múltiples entradas y con obviamente un nivel de protección y un nivel de blindaje contra ruido y otras, digamos que diferentes connotaciones que de cierta forma permiten que sea un poco más limpia la señal o un poco más estandarizada. Pero pues no me ayuda mucho el internet para mostrarlo. Permítame a ver si de pronto carga un poco. Bueno, no carga muy bien. Vamos a intentar con otra. Pero no necesito la librería. A ver si me aparece esto. Bueno, este es una tarjeta. Si bien no corresponde con la referencia específica de la que tenemos en la Universidad de Pamplona, pues es alguna que se asemeja o que puede llegar a ser semejante. Pero quería ver, digamos, los precios. No sé si de pronto por acá. Permítame a ver si puedo encontrar como los precios de estas tarjetas para que pues nos llevemos una idea y pues cerremos, digamos que esta parte, esta intervención de simplemente una pasada por conocer un poco sobre ellas. Permítame a ver si de pronto por acá, creo que cambió un poco la página, la actualizaron de hecho, en donde pues no nos, eh, no nos deja como percibir un poco más a fondo el trabajo de las mismas o digamos, el precio que es lo que quería, digamos, que llegar a enfocar. A la final, pues bueno, estas tarjetas que trabajan con el software de la View, que de cierta forma pueden llegar a ser específicas o no, están alrededor de, más o menos esta que se puede apreciar acá en la imagen, está alrededor de más o menos 1,5 millones y algunas más específicas 3,800,000, por dar un ejemplo. Entonces, obviamente es una interfaz que es bastante cara, obviamente tiene sus atributos, tiene muchos grados de protección, obviamente es un desarrollo muy especializado, pero a lo que vamos nosotros es a trabajar con una tarjeta o con un desarrollo, una interfaz, que si bien no vamos a tener la totalidad de las ventajas que tenemos con esta tarjeta, pues vamos a poder aprovechar el software de cierta forma. Y de cierta forma es que podamos leer señales y entregar una respuesta. Por ende, entonces lo vamos a trabajar con la tarjeta de desarrollo o con el microcontrolador de Arduino para la connotación que vamos a tener en cuenta. Vamos a abrir entonces la versión, no sé si 2020 o 2017. Realmente las dos son muy semejantes, no interesa cualquiera de ellas. Vamos a llegar al mismo lugar. Vamos entonces a dar una referencia y vamos a empezar a interactuar con la interfaz. Entonces, eh, el software obviamente pues tiene varias formas de utilizarse, varias connotaciones. En nuestra primera, digamos que vista o nuestra primera ventana, para algunos de ustedes puede aparecerles esta ventana. Puede hacer que de pronto no aparezca específicamente esta, sino que aparezca esta otra ventana secundaria. Permítame ver. Esta otra. No sé si
todos estemos en alguna de las dos ventanas, me confirman o me interrumpen, no hay ningún problema. La idea es que pues generemos de forma adecuada nuestro primer proyecto, nuestro primer programa. Entonces, para la forma adecuada para crear un proyecto en blanco no es con la primera opción de crear un proyecto en blanco, como lo dice ahí, sino es la segunda opción de crear un BI en blanco. ¿Por qué? Porque de cierta forma el proyecto como tal contempla muchos atributos los cuales de pronto es más eficiente que él mismo los configure y que los deje a disposición de nosotros para ser trabajados y no tengamos de cierta forma la parte engorrosa de tener que listar aquellos que necesitamos y aquellos que no necesitamos, pues digamos que no llevemos más tiempo en la configuración. De cierta forma, por eso es mejor crear un BI en blanco y por ende lo vamos a crear de esa forma y le damos finalizar. Al darle finalizar encontramos estas dos ventanas. La primera que tiene como título panel frontal y la segunda que se llama diagrama de bloques. Obviamente, cada una de ellas tiene una connotación o va a ser utilizada de cierta forma. La primera, el panel frontal, como su nombre lo dice, es aquella ventana que nos permite interactuar directamente con el usuario o con el, de cierta forma, el supervisor, la persona que va a manipular el proceso. Cuando hablamos de proceso puede ser cualquier cosa, un llenado de tanque, una apertura o un cierre de una válvula, una cadena de distribución, una banda transportadora, cualquier cosa que nosotros de pronto podamos imaginar se puede, digamos, controlar desde esta interfaz. Asimismo, entonces, todo lo que visualmente el operario pueda manipular de forma directa, como un pulsador, como un selector, como una perilla, como la visualización de la temperatura y demás, se va a hacer en el panel frontal. Y en la ventana de diagrama de bloques es donde se va a hacer el enlace o la configuración, en donde vamos a interactuar con cada uno de los elementos que creemos. Ahora bien, para algunos de los casos nos aparece es esta forma o este tipo de, digamos que herramienta, en donde están los controles de forma fija. Si es el caso de ustedes o si es el caso contrario, pues lo podemos hacer dando clic derecho o pulsando con los dos dedos el touchpad. De esta forma abriríamos la paleta de controles para poder, digamos que, llevarlas a trabajo. Si yo quiero que esta paleta de controles se quede estática, pues lo coloco acá en la parte superior, en donde está como una especie de sujetador para que se mantenga en el lugar donde yo quiero, ¿sí? Lo puedo desplazar y lo puedo trabajar en donde yo quiera. Pero si me molesta un poco, pues simplemente lo cierro y vuelvo y lo genero o lo vuelvo emergente. En la parte de la paleta de controles encontramos las anotaciones que corresponden a los visualizadores, aquellos que yo puedo manipular o que yo puedo trabajar de forma más visual, por así decirlo. Si nos vamos a al primer bloque funcional, encontramos lo que son los numéricos. Y para ello establece toda la gama de posibilidades que yo puedo de cierta forma trabajar con este tipo de módulos o de BI en donde, como pueden observar, puedo tener controles numéricos o indicadores numéricos, ¿cierto? O indicadores de tiempo o indicadores ya sea de temperatura o de nivel, entre otros. Vamos a suponer, vamos a imaginarnos que vamos a trabajar sobre lo coloquial o lo de siempre, que son llenado de tanques, temperatura o incluso velocidad o revoluciones. Para ello entonces voy a llevarme el tanque a la hoja de trabajo o al panel frontal. La selecciono y simplemente lo ubico. Como pueden apreciar, en el panel frontal se despliega o se visualiza este elemento. Y en el panel de bloques también se creó un bloque de trabajo que lleva el mismo nombre. Como pueden apreciar, yo puedo de cierta forma modificar ese nombre, lo puedo incluso mover un poco y si le doy doble clic yo puedo darle un nombre o modificar por definición o por defecto como está establecido que se llama tanque.
Entonces yo puedo colocar que es un tanque, pero de H2O, o es un tanque de agua. Y acá lo único que hago es estirar un poco el texto, el cuadro de texto, y él evidentemente pues también modifica sobre el panel front, el diagrama de bloques. Si yo lo quiero hacer más grande o lo quiero hacer un poco más, digamos que con mayor volumen, pues lo puedo modificar. Obviamente estas modificaciones van en función a la parte visual o que no alteren los demás controles que yo voy a llevar a la hoja de trabajo. Como pueden observar, tengo una denominación desde 0 a 10. Yo esa escala yo la puedo modificar y de cierta forma yo la podría trabajar de 0 a 5 incluso, en donde él ajusta la escala en consideración, obviamente, a la que más me represente la forma real o digamos que el tanque de almacenamiento que yo voy a trabajar en la planta. Si es de 100 mililitros o de 1000 mililitros, pues entonces yo ajusto esta escala y de forma rápida o intuitiva él inmediatamente la asume. Si yo quiero preestablecer condiciones iniciales, simplemente yo lo que puedo hacer es pulsar y noten que él establece, supone una referencia, un margen de nivel. Para ello, pues obviamente, pues yo debo tener en cuenta cómo voy a trabajar los controladores o cómo voy a establecer los controladores. Si yo le doy clic derecho y me voy a propiedades, en la parte final, yo puedo tener todo lo que me puede representar o ser alusivo a este elemento. Para ello, obviamente, puedo tener otra vez la parte visual del nombre. Puedo tener los atributos en cuanto al color. Yo esto lo puedo cambiar. Si no es un tanque de agua, si no es un tanque de hidrocarburo o de cualquier otro elemento que yo pueda almacenar, ahí lo voy a poder, digamos, dinamizar. Asimismo, también tengo además otros atributos que me permiten establecer los diferentes parámetros de trabajo de este dispositivo. Entre ellos, por mostrar algunos, como los podemos estar apreciando. Incluso puedo colocar una descripción para que de cierta forma y dé unas indicaciones o unas orientaciones a la persona o al operario quien va a manipular o que va a estar pendiente de esta referencia. Obviamente podemos acá escribir que el proceso se encarga de que el tanque no rebase los 700 o los 70 litros de capacidad y no puede bajarse por una referencia inferior a 20 o a 30 litros. Es un ejemplo, simplemente una descripción para que el operario sepa cómo o cuáles son las condiciones normales de trabajo de este elemento. Muy bien. Si yo quiero traer otro elemento, como por lo menos los elementos de temperatura, que son muy usados para nosotros, pues puedo hablar entonces del termómetro. Y de cierta forma, puedo también, a su vez, modificar lo que es el tamaño o incluso mover este elemento en consideración, al igual también de su nombre. Entonces acá podemos decir que este dispositivo mide la temperatura en grados centígrados, un ejemplo. Perfecto. ¿Y la temperatura de quién? Podría ser la temperatura de almacenamiento del agua o del líquido que estamos almacenando en el tanque. De esta forma, entonces, podemos tener una sincronía entre los dos elementos. Obviamente, esta temperatura puede variar porque no sabemos a qué hace referencia el sistema. Pudiésemos nosotros pensar que esta temperatura está fija hasta 50 grados centígrados. Por ende, entonces yo debo regularla en función o en consideración a ello. O si de pronto es una temperatura aún mucho más grande, hasta los 200 grados centígrados, pues yo puedo ajustar también la escala. Esto obviamente dependiendo de la connotación del ejercicio o del proceso, como les digo, que vayamos a trabajar. Tengo también además otro elemento que me permite establecer control o regulación en función al proceso o incluso también a los mismos elementos que estoy trabajando. Noten entonces que este elemento me permite tener ya sea la oportunidad de controlar, así como nosotros controlamos el volumen de los equipos de sonido o los volúmenes
cualquier elemento o dispositivo que utilice este medio físico o análogo, por decirlo así, o digital, pues obviamente esta perilla me puede hacer uso de la similitud para este elemento. O incluso, si yo de cierta forma lo quiero trabajar por medio de este otro elemento, que es básicamente una correspondiente de lo que es un indicador o un manómetro para identificar ya sea presiones, incluso temperatura o algún otro factor que me pueda servir. Y puedo también trabajarlo por medio de este elemento. Vamos a traerlo con este scroll y lo pudiésemos también trabajar así. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y de cierta forma, pues yo puedo también manipular o trabajar con este elemento o incluso con algún otro que me presente facilidad o practicidad a la hora de trabajarlo. Digamos este otro. Entonces noten que acá de igual forma también puedo tener ya sea una visualización o un control, que eso es importante resaltar. Entonces vamos a, de cierta forma, a trabajar con estos dos elementos que me van a poder suplir como los controles. Muy bien, voy a tomar esta referencia un poco más amplia para trabajar sobre ella. Si bien nosotros tenemos entonces lo que es un tanque, una temperatura y dos elementos o tres elementos que me permiten, de cierta forma, pudiese ser un control o pudiese ser alguna otra, digamos que, dinámica de trabajo. Lo que yo voy a hacer entonces es ajustar este dispositivo para controlar el tanque y ese otro dispositivo para controlar la temperatura. Y a su vez la temperatura voy a respaldarla con este indicador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que cuando yo mueva a este señor, mueva el tanque y cuando yo mueva a este señor, también mueva la temperatura. Y la temperatura no solo la registre en este indicador, sino que a su vez también la pueda representar con este elemento o con este manómetro. Vamos a decir que este señor también me registra temperatura y lo hace en grados centígrados. Perfecto. Y la escala obviamente la voy a trabajar hasta 50, que es la opción que me da la temperatura que se supone que yo establecí. Y acá también debo establecer los mismos parámetros, porque obviamente debemos trabajar sobre el mismo rango. Voy a ampliar un poco esta escala o esta referencia para que me supla de cierta forma tener una semejanza con lo que se va a representar. Y obviamente acá le voy a cambiar en las propiedades el color, porque me sirve que me represente algo más alusivo a lo que es la temperatura. O incluso, ¿por qué no? Si yo bajo la temperatura, se supone que en las propiedades debo tener como referencia un tono más cálido o un tono más fresco, por así decirlo. Y en esta otra parte pudiésemos de pronto pensar que se está trabajando, bueno, esta es la representación del puntero. Vamos a traerlo por acá. Y trabajaríamos entonces el puntero para decir que, bueno, pero aquí es lo contrario, ¿no? Cuando sube la temperatura, pues sí debería estar como teniendo una representación como un poco más fuerte, un poco más viva. Vamos a traerlo con un tono, este naranja no creo, un tono un poco más, no tan, no tan referente. Entre más subamos la temperatura, pues obviamente él va a representar la temperatura, obviamente como calor, como representación de calor. Y acá en el tanque vamos a llevar entonces una escala hasta 100. Obviamente este sería el control del tanque y este sería el control de la temperatura. Perfecto. Entonces, tenemos tanque y temperatura y los indicadores. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer entonces para poder controlar o mover estos elementos que ya configuré? Esta es la parte visual. Ahora tengo que conectar todo para que me ejecute una acción. Por ende, entonces me voy
el diagrama en bloques y ahora voy a entrar a dinamizar con todos estos bloques. Lo que primero debo establecer, obviamente, es qué va a controlar a qué, ¿cierto? Entonces voy a llevar estas dos ventanas de esta forma para que tengamos algo un poco más de referencia. Entonces, este dial que tengo acá, si en algún momento me pierdo y no lo encuentro, obviamente por el nombre, yo lo puedo fácilmente ubicar dándole doble clic y él me va a seleccionar o me va a resaltar a cuál de los elementos estoy haciendo referencia. Muy bien, ahora el tanque lo tengo como indicador, por ende lo voy a tener por acá. Y este dial, que es este que estoy mostrando, lo voy a tener como control. Para establecer la línea de conexión simplemente me posiciono y él me ilustra este carrete. Lo que yo voy a hacer es darle clic y conecto un componente con otro. Y de esta forma establezco una relación o una correlación. Noten que anteriormente, voy a devolver esta acción. Eh, control D. Ok. Anteriormente, no sé si, creo que lo hice muy rápido, no sé si cambió el contexto de el tipo de dato que se está manejando. Los colores me representan qué tipo de dato es el que yo voy a representar, ya sea es un dato numérico o un dato booleano. Y eso es importante ya que aquí también se respeta esa connotación. Los datos que sean booleanos o los datos que sean numéricos o los datos que sean flotantes o de tipo float también se deben respetar porque obviamente cada uno de ellos debe tener un contexto. Y de cierta forma vamos a tener que manipularlos teniendo en cuenta ello. Y para esto entonces voy a establecer la otra conexión y vamos a fijarla entre estos dos componentes que obviamente van a estar enlazados entre sí. Y ahí establezco entonces nuestro control. Muy bien. Se supone entonces que ya está establecida una conexión o interconexión directa entre los elementos que tengo predispuestos para ser utilizados. ¿Qué me resta hacer? Pues correr la simulación así como nosotros lo hacemos en Proteus, para definir que efectivamente voy a tener la oportunidad de trabajarlos o ya tener la oportunidad de manipularlos. Lo que yo voy a hacer es, o ya sea en el panel frontal o en el panel de diagrama de bloques, darle play. Lo que se recomienda es que lo hagamos en el panel frontal, porque ahí es donde se va a marcar la referencia visual o el control directo sobre los elementos que ya interconecté o ya conecté. Le voy a dar run y noten lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué me quiere decir qué pasó? Le di run y nuevamente pues se detuvo, ¿cierto? Le di run y bueno, parece que no hiciera nada. Voy a mover aquí la perilla, vamos a colocar por acá casi en 70 y voy a decirle a este señor que se fije por acá y le voy a volver a dar run. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién me quiere dar un comentario? ¿No es una simulación en tiempo real? Sí lo es, pero Pues no me dio a entender. O sea, no, a medida que uno hace un cambio no se ve reflejado de una vez, sino que toca darle en room. ok, entonces, él desarrolló o estableció las condiciones que yo generé, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el software necesita un bucle para seguir el evento una y otra vez. Es lo mismo que hacíamos con los microcontroladores o con las programaciones cíclicas. Él lo hizo una sola vez y listo, terminó el programa o terminó el ciclo. Si yo nuevamente ajusto y vuelvo y le doy play, él ajusta a las magnitudes o a las condiciones establecidas, pero solo lo hace una vez, porque así está programado. Por ende, por eso yo debo programar es un bucle o un ciclo repetitivo para que él interactúe una y otra vez y de cierta forma yo pueda manipular los indicadores o los elementos y él actualice en función a ello. Por ende, entonces voy a hacerlo. Acá en el diagrama de bloques, lo que voy a hacer entonces es crear ese bucle. Y este bucle, al igual que en el panel frontal, lo hago dando clic derecho o dando dos clics al tiempo y me genera esta paleta de funciones. Entonces, esta paleta de funciones me permite tener estructuras, arrays,
operadores numéricos, operadores de comparación, entradas y salidas, diferentes módulos que vamos a ver poco a poco. Y de cierta forma vamos a tener la oportunidad de establecer una conexión. Para ahora, como estamos hablando de que necesitamos un bucle, vamos a guiarnos sobre una estructura. Y en programación o en este tipo de lenguajes secuenciales o cíclicos, me permite obtener las siguientes estructuras, ya sea un case, ya sea un for, ya sea un while loop, o ya sea alguna de las otras estructuras que de pronto de cierta forma me pueden interesar o puedo yo aprovechar. Normalmente se aconseja para este tipo de interacciones cíclicas utilizar un while loop, que es el que nos ofrece incluso los microcontroladores o dispositivos programados. Para ello entonces me voy a ir con el while loop y voy a establecerlo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo seleccioné y noten que ya cambió el puntero, cambió a una forma como digamos que de recuadro punteado. Lo que voy a hacer es darle clic sostenido y voy a encerrar todos los elementos que ya configuré de esta forma. Y noten, voy a mover un poco esto porque me está estorbando. Y noten que entonces estos elementos están dentro del while loop o del ciclo. Y de esta forma entonces voy a garantizar de que todos estos elementos estén interactuando una y otra vez. ¿En función a quién? En función a los ciclos repetitivos del while loop. Noten que acá se creó un icono. Si yo le doy clic en el icono, él me lo ubicó, pero no sé en dónde lo ubicó. Ok, vamos entonces a evidenciar en dónde está el inicio y el fin. Como no me interesa tener una activación o una señal de, digamos, de cierta forma de impulso para que el proceso tenga un camino, si yo lo dejo así abierto, si no le agrego o no le conecto ningún dato, él va a trabajar con el ciclo de true o cuando el while siempre es true o es en estado lógico alto. De esta forma él va a trabajar una y otra vez porque siempre el evento va a ser afirmativo. Pero lo que sí me interesa es que pueda detenerlo en algún momento. Noten lo siguiente, como esta estructura no se ha, digamos, delimitado de forma adecuada, obviamente estos ciclos while no me interesa que no tenga la activación o el ciclo de inicio, pero sí me interesa que tenga una forma de cómo detener el ciclo o cómo pausarlo o cómo darle stop. Por ende, si yo quiero dar la simulación, él me va a generar un error. De hecho, la flecha que me representa la simulación está como cortada, está rota, por decirlo así. En donde me dice, cuando el momento en que yo le doy la simulación, él me genera un listado de errores y me está notificando el error directamente sobre el condicional del while loop, en donde me dice que debo tener en cuenta, obviamente, la oportunidad de detener el ciclo. O sea, yo debo tener la autoridad o la potestad de detener el ciclo, si no, se va a desbordar, no va a trabajar de forma adecuada. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Me ubico en la parte inferior derecha, en donde está la parte como el pulsador rojo, y voy a ubicarme en donde está el punto verde, no sé si se puede identificar, en donde está el mando de control. Le voy a dar clic derecho o con los dos dedos doble clic en el touchpad y le voy a decir que me va a crear un control, no una constante, no un indicador, sino un control. Y de esta forma me crea el botón de stop. De esta forma, ahora sí tengo un botón que me permite, de cierta forma, parar la simulación. Noten que me lo creo en la parte de arriba. Entonces, este botón lo voy a tener en cuenta por acá abajo. Lo voy a organizar para que me quede más fácil de visualizarlo. Muy bien. Entonces, ya tengo el botón de stop y noten que ahora la simulación me dice, muy bien, ahora sí puede simular porque ya tiene cómo detener la simulación o cómo establecer la pauta de stop. Perfecto. Ahora sí, lo que nos llama la atención es saber si va a ser el ciclo repetitivo. Noten entonces lo siguiente. Cuando le damos el botón de Run, ahora bien, cambió la interfaz del panel frontal. Ya ahora no se ve como lo veíamos o lo apreciamos anteriormente, que era como un recuadro de trabajo punteado en donde yo podía
organizar o alinear los elementos, sino que se quedó como transparente, se quedó como un fondo uniforme. Y ahora, ¿qué pasaría entonces si yo muevo los indicadores? Efectivamente, ahora sí lo está haciendo en tiempo real. Ahora sí está ejecutando una y otra vez en función a las variaciones que yo hago con los elementos. Y si yo de igual forma también manipulo el otro elemento, también voy a tener la oportunidad de evidenciar que estos se están moviendo de forma adecuada hasta su mínimo nivel o hasta el máximo nivel, tanto en la representación del tanque como en la temperatura. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora sí tengo un ciclo repetitivo y ahora sí tengo una connotación para trabajar. Pero, ¿qué me hace, digamos, pensar o qué me hace falta para el proceso? Obviamente yo lo puedo detener acá, lo puedo detener acá, es lo mismo. Le voy a dar el botón de stop. Ahora bien, recuerden que yo les dije que podíamos nosotros trabajar de forma como, digamos que esta programación va a ser intuitiva para que un supervisor sepa cuando el tanque está lleno, está vacío, obviamente esté alrededor de los puntos críticos, que sería cuando está casi lleno o cuando está casi vacío, o cuando la temperatura del tanque está muy elevada o está en los parámetros estándar nominales o digamos que en los adecuados de trabajo. Para ello entonces vamos a crear indicadores, tanto para el tanque como para la temperatura. Y vamos a manipularlos en función a ellos. Entonces vamos a organizar un poco acá para que se alineen estos dos señores. Voy a darle un poco más de espacio. A este señor lo voy a llevar un poco más a la izquierda para que me dé, digamos, espacio a los indicadores visuales. Si bien nosotros tenemos entonces la oportunidad de tener controles numéricos, también yo lo puedo tener con controles booleanos o indicadores booleanos. Para ello, para el tanque voy a utilizar este tipo de representaciones que son muy semejantes a los pulsadores, incluso a los, perdón, a los LED, en donde voy a decirle a este señor que va a ser el nivel máximo. Y a ese otro señor le voy a decir que este va a ser el nivel mínimo. Perfecto. Entonces ya tengo nivel máximo y nivel mínimo. Voy a alinearlos aquí un poquito y ya. Ahora le voy a decir, bueno, cuando esté el nivel máximo y el nivel mínimo, pues ellos deben, de cierta forma, indicarle al operador cuándo está en un nivel máximo y cuándo está en un nivel mínimo. Pero a su vez también me interesaría saber cuál es el valor del nivel máximo y cuál es el valor del nivel mínimo. Por ende, entonces voy a crear entonces un control o un contenedor, un control numérico que me permita establecer a cuánto equivale el nivel máximo y a cuánto equivale el nivel mínimo. Y lo voy a crear entonces. Muy bien. Entonces, este es el control del nivel máximo. Y este otro señor es el control del nivel mínimo. Y de esta forma, entonces, voy a trabajar para establecer los controles. Acá, este señor, voy a llevarlo un poco más atrás, más abajito para que estéticamente sea un poco mejor. Y para que estén incluidos dentro de lo que quiero especificar, que es el tanque. Muy bien. Ahora vamos a jugar con colores. El nivel máximo, ¿con qué color lo vamos a trabajar? Vamos a verificar. El nivel máximo nos dice que para un estado on y un off tengo un verde claro y un verde oscuro. Si yo quisiera modificar esos colores, pues lo puedo hacer, obviamente. Y tendría entonces la denominación o la connotación dependiendo de los colores que más me representen, digamos que facilidad en la identificación. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que este nivel máximo va a ser un estado o un color un poco más vivo, más rojo. ¿Por qué? Porque ya es una alerta que me va a indicar al operario que algo malo está pasando. Y el color off lo puedo hacer incluso con un color negro.
De esta forma es como se va a interpretar. Y para este otro nivel voy a interpretarlo entonces cambiando los colores. Y le voy a decir que el nivel mínimo necesariamente va a registrar que necesita agua, o sea, un color azul. Y el color, digamos que en estado apagado sería el negro. Y de esta forma voy a identificarlos solo para el ejercicio del tanque. Ahora muy bien, veamos qué pasó en el diagrama de bloques. Nos quedaron los, digamos, los elementos, pero los colocó en desorden. Pues no importa, vamos a organizarlos de forma adecuada para que se entienda qué es cada cosa. Entonces, primero lo que debo hacer es organizarlos todos dentro del while loop para que obviamente tengamos la oportunidad, ¿cierto? De, de trabajar con ellos. Vamos a ver si de pronto acá rápidamente me deja. Ok, vamos a hacer un poco más de espacio. Vamos a bajar este control por acá. Y vamos entonces a separar un poco esto. Vamos a llevar el tanque para la parte superior y vamos a crear entonces los controles. Vamos a llevar estos señores para acá y vamos a llevar la temperatura para abajo. Y ya ahorita vamos a trabajar con ella. Entonces tengo el control, tengo el tanque y tengo entonces los indicadores. ¿Qué debo hacer entonces? Con la señal que me representa obviamente el tanque, debo entonces controlar cuando el nivel sobrepasa el nivel máximo y cuando está por debajo del nivel mínimo. Y para ello encender y apagar los LED. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues obviamente tengo la señal del tanque, ¿quién es la señal la cual voy a trabajar? Tengo el indicador visual, tanto máximo como mínimo, y tengo los controles de nivel máximo y mínimo para establecer a cuánto equivale cada valor. Ahora lo que debo hacer es preguntarme, está por encima el valor de la señal de entrada y cuándo está por debajo de la señal de entrada? Pues lo que voy a hacer entonces es a irme a la parte de comparadores y voy a trabajar entonces alguno de ellos. Voy a preguntar cuándo es mayor y lo voy a llevar acá al panel de trabajo. Entonces, en algunas ocasiones yo pudiese de pronto necesitar ayuda y saber cómo trabaja este elemento. Lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionarlo, darle clic derecho e irme a la aplicación de ayuda. En la aplicación de ayuda, él me va a decir, ajá, muy bien, usted está necesitando trabajar con este elemento y yo le voy a decir cómo lo trabaje. Entonces, dependiendo obviamente de la entrada Y y la entrada X, usted va a tener una comparación y me va a decir cuando es falso o cuando es verdadero. Cuando sea falso va a ser una acción y cuando es verdadero va a tener otra acción. Y de esta forma entonces voy a poder trabajar o voy a poder utilizar digamos que este elemento. Entonces, X, perdón, mayor que Y. Entonces, voy a decir quién es Y y quién es X. Ok, X mayor que Y. Cuando X sea mayor que Y, entonces voy a decirle, si X es la señal que yo tengo por acá, desde el tanque, Y sería entonces ¿quién? La señal del contenedor de nivel máximo, del control de nivel máximo, perdón. Por ende, entonces, el control del nivel máximo estaría en Y. Vamos a ver si eso es cierto y si no funciona. Perfecto. Ahora, cuando esta señal sea mayor que Y, entonces él debe generarme un true o debe generarme entonces una respuesta en estado lógico alto. Y por ende, noten ustedes que cambiamos de una representación numérica a una representación booleana, en donde me dice si es alto o bajo o si es true o false para poder encender o apagar el LED. Perfecto. Ahora me faltaría la correspondiente o el correspondiente trabajo para la otra connotación. Entonces ahora voy a preguntarle cuánto es menor. O incluso a trabajar entonces que solo se encienda cuando esté por encima o por debajo de ese elemento.
y de cierta forma pues nos facilitaría el trabajo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente este mismo elemento, darle control C y control V y lo llevo acá a trabajar. Lo que debo hacer entonces es que, si no estoy mal, preguntar por el anterior, por Y, voy a darle un poco más de espacio, y por el control del mínimo. Y lo trabajaría de esta forma. Vamos a ver si tengo éxito en lo que trato de hacer. Vamos a ver. Y acá, en este contexto, voy a bajarlo un poco para acá. Acá los interconecto entre sí. Entonces, se supondría entonces que trabajaría según necesito la visualización o la representación. Más o menos aquí voy a tratar de organizarlos para que sea un poco más entendible. Y vamos a ver si efectivamente funcionan bajo el contexto que yo quiero. Acá nos dice que está encendido si me voy hacia la parte inferior. Ah, bueno, ok, claro. Debo establecer las condiciones. Entonces las condiciones las establezco y voy a decirle entonces que después de los 80 va a ser un máximo y que después de por debajo de los 20 va a ser un control o va a establecerse la señal de mínimo. Y vamos a ver si es cierto. Por debajo de los 20 debería entonces, creo que lo llevé al contrario, máximo y mínimo. Ah, ok, sí. Sí, los los coloqué invertidos. Entonces voy a borrar estas conexiones y voy a variarlos, las posiciones, porque el máximo es el de arriba y el mínimo fue el que establecí en la parte inferior. Entonces, ahora voy a conectar y voy a ahora sí evidenciar si efectivamente ahora sí quedó bien. Entonces, nos dice entonces que tengo por debajo de 20 está encendido. Cuando está por encima de 20 ya no necesito, digamos, tener esa alerta. Pero cuando se sobrepase de los 80 debe entonces encender el indicador visual rojo. Y efectivamente lo está haciendo. En donde puedo considerar entonces que está trabajando de forma adecuada o está dando los indicadores visuales según el ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es como hacerlos un poco más visibles, tal vez un poco más grandes, ya que están muy pequeñitos y tal vez no se pueden ver o apreciar muy bien. Mm, Tal vez así un poco más exagerados. Esperemos que se pueda representar. Acá vamos a bajar un poco esto y voy a decirle a este señor que sea un poco más grande. Vamos nuevamente a entrar en contexto. Vamos a variar azul y rojo. Efectivamente, ahora sí tendríamos entonces la denominación o la connotación en función a lo que estábamos trabajando. Ahora, si yo lo quiero hacer para la parte de temperatura, también lo puedo hacer. Pero entonces eso lo van a hacer ustedes. Eh, Vamos por favor a hacer este mismo control para la temperatura y vamos a establecer cuando la temperatura esté por encima de los 40 y por debajo de los 10. Y por favor ustedes creen el control. Y ya vamos a apreciar cómo queda o cómo les queda el desarrollo para este ejercicio. No sé si me están escuchando, me están siguiendo la transmisión, algo se cortó. No, sí, bien, profe. Vale, entonces por favor hagamos el de la temperatura y vamos a verificar cómo les queda a ustedes el gráfico, ¿vale? Vamos a dar unos 10 minuticos para que creemos entonces ese control, ¿vale? Y mientras tanto, pues tomamos un poquito de agüita y hacemos un break. Entonces vamos a dar unos 15 minuticos ahí mientras organizan el control de temperatura, ¿vale?
Muy bien, muchachos. Entonces vamos a revisar cómo nos quedó el ejercicio. Eh, Creo que me ha hecho Brian y me ha hecho nuestro otro compañero que sí teníamos eso por instalado. Entonces me gustaría ver con, con el ejercicio cómo nos quedaría entonces nuestra propuesta, ¿vale? No sé si me están escuchando, por favor, ya sea Sí, Brian Sí, o señor. Chris. profe, pero me disculparán, es que lo que pasa es que tengo el computador portátil y no me le funciona bien la batería y se está yendo y viniendo la luz, entonces me pasé al celular pues con miedo de que se me dañe. Vale, perfecto, tranquilo. ¿Y el que nos comparte pantalla, quién es? Perdón. Eh, ¿Sí se logra ver, profe? Brian. Sí, Brian, excelente, sí, ahí estamos apreciando. Vale. Pues acá simplemente dice lo mismo, solo que para la temperatura. Pues como usted no nos dijo que pues no nos habló sobre el proceso ni nada, pues cuando está a menos de 10 grados se enciende el azul y cuando está a más de 40 se enciende el rojo. Está perfecto, muy bien. Vale. Ahora lo que nos resta es ya entrar, digamos que al desarrollo o al trabajo con lo que es la adquisición de señales, que vendríamos a trabajar, obviamente con los demás programas o sistemas operativos que nos permitan hacer ese enlace. Voy a mostrarles rápidamente de pronto alguno de ellos, que es el que tengo acá. Permítanme ver si me deja trabajarlo, porque no sé si... Mm, a ver, ok. Este emulador de periféricos virtuales es un software que está a disposición para descargarlo. Vamos a verificar si me permite. Ah, ok. Si me permite avisar en cuanto a la creación de los periféricos. Ok, acá en esta parte es donde yo voy a crear las conexiones virtuales. Obviamente, pues estamos basados en estos ambientes de aprendizaje virtuales en donde vamos a enlazar Proteus y vamos a enlazar la View por medio de esta conexión virtual. Como les decía, para el proyecto final o para este segundo corte, quienes tengan la oportunidad de adquirir la tarjeta de Arduino, que fue la que aconsejé para los trabajos o desarrollos de proyecto final o demás proyectos, pues sería la Arduino Mega o la Arduino Uno o la Arduino Nano que de pronto ustedes tengan a disposición o que de pronto puedan tener la facilidad de comprar. Y Profe, obviamente una ya pregunta. con ello, sí señor. Ese programa que tiene, lo tenemos que instalar aparte, ¿sí? Sí, sí, es correcto. Lo estoy mostrando para que sepan cómo es el entorno. Vale, profe. Sí, le agradezco. No sé, vamos a tomar una captura y la referenciamos por acá en... eh, terminales. No sé si ya se puede apreciar. Tomé la captura para que de pronto se pueda apreciar en la parte de publicaciones, para que entonces tengamos en cuenta o tener presente este software, ¿vale? Pues lo vamos a instalar, vamos a utilizarlo y la próxima clase entonces ya veremos cómo ya no necesitamos de cierta forma, voy a mostrar acá rápidamente.
cómo nosotros manipulamos obviamente las variables de entrada, que sería la señal que estaríamos simulando del sensor o el proceso, tanto la temperatura como para nivel, y ya estas señales nos las va a generar es el sensor que viene desde la interfaz o la conexión desde la interfaz hacia nuestro sistema programado en la view, ¿vale? Entonces, creo que podríamos dejar la clase hasta el día de hoy. Vamos a instalar el software, vamos a esperar a que los demás compañeros desarrollen la instalación de los programas o el programa de la view y también el emulador de periféricos. Y dejaríamos para la próxima clase enlazar tanto la programación, muy seguramente, no sé si la hagamos, vamos a hacerla nosotros, bueno, en la mayoría de los compañeros que estamos en este curso ya estamos viendo o compartiendo también microcontroladores, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este primer enlace con el 4550 y la próxima clase, que sería de hoy en 8 lo enlazamos con la tarjeta de Arduino. ¿Les parece bien? Para darles la pauta paso a paso, tanto de uno como en la otra interfaz de Arduino. ¿Les parece? Vale, Listo, profe. profe. Vale, muchachos, no sé si por ahora tengamos alguna pregunta, pues obviamente hasta ahora estamos conociendo el software. Me gustaría que de pronto interactuaran un poco con él, trabajaran algunos otros operadores numéricos o lógicos. Y pues la próxima clase ya entramos un poco más en materia porque ya vamos a trabajar lo que ya hemos visto con lo nuevo que estamos aprovechando en la plataforma para posterior pasarnos a la interfaz física y a los sensores del proceso, que sería el sensor de temperatura, potenciómetros, en fin, todos los sensores que de pronto vamos a aprovechar en el proyecto final, ¿vale? Vale, profe. Bueno, bueno, compañeros, entonces cualquier cosa nos vemos la próxima clase. Hasta ese momento, entonces daríamos de cierta forma la temática hasta acá. Mm, la clase está grabando, que es importante para que los compañeros que no tuvieron la oportunidad de asistir el día de hoy, pues la tengan y retroalimenten el ejercicio. Y la próxima clase entonces entraríamos en forma en lo que es la parte de simulación por ahora para adquisición de señales y comunicación con la view, ¿vale? Entonces, desearles un excelente fin de semana, una excelente noche y nos encontraríamos la próxima clase. Gracias, profe. Igualmente. Listo, profe, hasta luego, que esté bien. Muchas gracias, hasta luego.